tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, 8 de la mañana con un minuto. Comenzamos una nueva semana de informaciones económicas aquí en Agenda Económica. Gracias por acompañarnos en estos 30 minutos de informaciones con los temas más importantes, lo que va a marcar la pauta durante las próximas horas. Este es nuestro resumen, son los temas destacados para la edición del día de hoy, en el capítulo de este día lunes para comenzar la semana. Vamos a ir de inmediato a revisar los detalles, partiendo por el Chile Day. Este evento que se desarrolla en esta ocasión en Londres y que comienza el día de hoy precisamente. Se trata de un evento, ya le hemos contado en otras ocasiones, de carácter público-privado, donde un sector privado precisamente, junto con el Ministerio de Hacienda en particular, llevan hasta distintos centros de inversiones y de finanzas a nivel internacional. En otras ocasiones ha sido en Nueva York, en esta ocasión será en Londres. Llevan la posición chilena precisamente, la vitrina de nuestro país como un lugar de atracción de inversiones. Se genera un espacio de conversación finalmente, de acercamiento entre distintos actores del sector público y del sector privado para poder apalancar recursos y lograr atraer más inversión a nuestro país. Parte el día de hoy tiene como principal actor, como protagonista, el ministro de Hacienda Mario Marcel, junto a otros representantes que ya les contaremos que van a estar precisamente en Londres, con un énfasis puesto en la generación de confianzas en momentos de alta incertidumbre en el mundo entero, no solo acá en nuestro país. Ya les contamos más de los asistentes y de los objetivos planteados para la edición 2022. Por otro lado, también les vamos a contar información importante que trae publicado hoy día el diario El Mercurio respecto a cómo los ingresos que está generando el litio para nuestro país van creciendo de manera acelerada, de manera muy robusta y superan además las expectativas que había planteado el Ministerio de Hacienda respecto a este tema precisamente. Vamos a estar analizando estos números porque un crecimiento superior al 600% es lo que se ha visto en los ingresos derivados de los contratos de explotación que entrega el Estado chileno, fundamentalmente de dos actores, los dos principales, SQM y Albemarle. Los recursos, de hecho, que se están generando por esta vía ya superan lo que se genera, por ejemplo, por el lado del cobre a través de Codelco. Así es la relevancia de los ingresos fiscales por este ítem. Les contamos más detalles en unos minutos. También vamos a hablar de un indicador que es bien relevante, muestra cómo van evolucionando las ofertas de empleo en nuestro país y dan cuenta del momento que está viviendo el mercado laboral acá en Chile. Un 39% cayeron las ofertas laborales en el mes de noviembre, de acuerdo al indicador que elabora el Banco Central, que le toma el pulso, en definitiva, a lo que significa la creación de empleos acá en Chile, en un contexto de desaceleración económica. Este dato en particular nos muestra que la generación de puestos de trabajo y el dinamismo del mercado laboral también se van enfriando. Ya les contamos más en minutos. Y en la entrevista del día de hoy vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo con el precio del dólar, que la semana pasada cerró en su nivel más bajo desde mediados de junio. De hecho, desde el pic que había alcanzado en la parte más alta en noviembre, ha caído en 79 pesos hasta el cierre del viernes pasado. Hay varios factores que están incidiendo, algunos quizás más coyunturales, como el precio del cobre, que ha ido subiendo, por ejemplo, en las últimas semanas, y otros asuntos más de fondo, en una semana que va a ser bien relevante a nivel internacional también, de acuerdo a las visiones que tienen en el mercado sobre lo que resuelva la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, que podría también determinar el curso para las monedas a nivel internacional y, por cierto, de la moneda norteamericana. En la entrevista de hoy vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo con el precio del tipo de cambio acá en Chile. Y revisamos los números para partir el día, por supuesto, qué es lo que está ocurriendo en las bolsas en Europa, en Asia, donde ya cerraron. Esto es lo que está sucediendo a esta hora. Datos para marcar el inicio de la semana bursátil con una caída de 0,28%. Está rindiendo a esta hora el Eurostoxx, el indicador paneuropeo, mientras que en Londres está cayendo 0,11% en sus transacciones a esta hora de la mañana. Como les decíamos, las decisiones que adopten la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo mueven a los mercados esta semana, y en ese contexto es que Asia cayó durante el inicio de las transacciones de hoy, con una caída de 0,21% para el Nikkei, de 2,2% para el Hang Seng. Así está comenzando la semana entonces para esta parte del mundo en materia bursátil. La semana pasada cerró a la baja, en tanto para la Bolsa de Comercio local. El viernes los papeles en el IPSA cayeron levemente en una jornada de pocas transacciones en el interferiado.
Bien, 8:06. Partamos analizando entonces qué es lo que va a ocurrir durante esta semana con el Chile Day, este evento público-privado que se va a desarrollar en la ciudad de Londres y donde se van a reunir, como decíamos, representantes del sector público, en particular el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aparece como el gran protagonista de esta ocasión y que va a permitir entonces encontrarse con inversionistas privados nacionales que viajan precisamente a este encuentro, pero también será la posibilidad de encontrarse con inversionistas internacionales. Es ahí donde está puesto principalmente el foco de este evento que organiza también Invest Chile, una organización privada que busca precisamente el fomento de las inversiones nacionales con la colaboración de ProChile, el Ministerio de Hacienda y también la Embajada del Reino Unido en nuestro país. Así entonces hay una importante convocatoria para esta edición de 2022 del Chile Day en Londres y que busca, como decíamos, abordar algunos temas que hoy día generan cierta incertidumbre desde el punto de vista de la mirada que tienen los inversionistas sobre lo que está ocurriendo en materia política, por ejemplo, acá en nuestro país. Para hoy, además de las actividades protocolares del inicio de esta edición 2022, está destacado también las palabras de Pablo Correa, que es el director precisamente de Invest. También estará presente representantes del banco HSBC para Latinoamérica. También el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aparece como uno de los oradores destacados para el inicio de esta jornada. El ministro de Hacienda, por supuesto, y alguna conversación también de inicio entre el ministro con el editor para Latinoamérica del diario Financial Times, entre otras actividades. Como telón de fondo, la reforma previsional en nuestro país, además de la reforma tributaria, aparecen como dos de los temas probablemente más destacados para los inversionistas internacionales, ir despejando ciertas dudas respecto a cuál es el horizonte que está planteando el gobierno. Es uno de los temas centrales en este contexto, como decíamos, de alta incertidumbre en el mundo, no solo acá en nuestro país. En conversación con el diario Financiero, hoy día aparece publicado a página completa la conversación con Carola Moreno, es la coordinadora internacional de Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda, y destacamos una de las frases que quizás da cuenta de cuál es el objetivo de este encuentro y por qué es tan relevante para el gobierno nacional. Queremos reforzar, dijo Carola Moreno en esta conversación, nuestro compromiso con la productividad y el crecimiento sostenible, justo e inclusivo, que requiere de esfuerzos mancomunados entre el sector público y sector privado, decía Carola Moreno en esta conversación en la que se aborda precisamente cuál va a ser el foco de las exposiciones que van a realizar tanto el ministro Marcel como otros personeros públicos. Explicar el momento económico, decía, que estamos viviendo, cómo estamos saliendo de la crisis, cuáles son las oportunidades que surgen de esta y las cicatrices de las que debemos hacernos cargo, complementaba Carola Moreno, poniendo el foco en que el gobierno y el Ministerio de Hacienda están enfocados en fomentar la inversión. Destacaba precisamente el rol central que jugaban los inversionistas extranjeros. Ya veremos cuál es el mensaje entonces que lleva el ministro Marcel al Chile Day que comienza el día de hoy en Londres. 8:10. Vamos a ir a otro tema para ver detalles sobre este informe bien importante que muestra cómo los ingresos que genera para el Estado de Chile la industria del litio han ido creciendo y de manera dramática. Es una muy buena noticia, por supuesto, pero el crecimiento ha superado con creces lo que se esperaba respecto a este ingreso que significa las rentas de propiedad del fisco. Suben más de 600% respecto a lo que se estimaba inicialmente. A octubre ya se acumulan ingresos, escuchen bien, por más de 3.900 millones de dólares. Ese es el crecimiento que se ha graficado, en definitiva, por estos contratos de explotación. Recordemos que Corfo asigna ciertos contratos de explotación para actores privados, en este caso fundamentalmente SQM y Albemarle, que permiten el ingreso, como decíamos, acumulado en este año de más de 3.900 millones de dólares solo por el hecho de las regalías que entrega este tipo de contratos. Y lo interesante es que en el informe de finanzas públicas del tercer trimestre, destaca el diario Mercurio, hecho por la Dirección de Presupuestos, se proyectaba que el aumento real de este año de ingresos sería del orden de del 346
6%, pero en realidad han crecido más de 600%, y eso da un margen mucho mayor entonces para los ingresos fiscales este año, producto fundamentalmente de un aumento en el precio del litio. Lo interesante también es que esto plantea desafíos relevantes sobre cómo administrar este tipo de contratos, cómo generar nuevas inversiones en nuestro país asociados a esta industria, pensando además que el litio tendrá un rol muy relevante en el futuro de la transición energética a nivel internacional, y que ese precio alto probablemente se pueda mantener por más tiempo. La necesidad de generar nuevas inversiones probablemente aparece como uno de los grandes desafíos entonces para el gobierno en relación a esta materia. Bueno, ya les contábamos también sobre este dato que publica el Banco Central, y bien importante respecto a cómo está evolucionando el mercado laboral acá en Chile. Sabemos que estamos en un proceso de desaceleración. El último dato del IMASEC de 1,2%, así reflejaba también en la caída de la actividad económica producto de este nuevo balance que está buscando la economía nacional. Pues bien, en ese contexto entonces han ido cayendo las ofertas de trabajo, que es el ítem que en particular mide el Banco Central. 39% cayeron durante el mes de noviembre, y de esa forma entonces se va ratificando también el ajuste que está haciendo el mercado laboral de la mano con esta actividad económica más débil. La menor contracción, en términos anuales, es la que muestra noviembre en el tercer mes consecutivo de caídas, destaca el índice del Banco Central. De todas maneras, el crecimiento o la variación respecto a octubre muestra un alza en el número de empleos. Es decir, si comparamos noviembre de este año con noviembre de 2021, hay una caída efectivamente, pero si lo comparamos con octubre de este año, hay un alza de cercana al 6%. Es lo que destaca el Banco Central en un momento donde los empleos temporales también cobran una importancia mayor. Recordemos que en esta época el comercio, por ejemplo, busca muchísimos empleos part-time, también el sector agrícola, algunos empleos que duran lo que dure la temporada de cosecha de algunas frutas, por ejemplo, y esos son los sectores que están apuntalando en definitiva o afirmando la oferta de empleos de acuerdo a este indicador que registra el Banco Central. 8,14. Ya les contábamos que esta semana los mercados a nivel internacional están mirando dos hechos como los más relevantes probablemente. La reunión de la Reserva Federal por una parte en Estados Unidos, y por otro lado lo que vaya a resolver el Banco Central Europeo. En ambos casos se esperan alzas en las tasas de interés de referencia en un momento en que sabemos que la inflación es el gran desafío para las economías a nivel internacional. Ya lo hemos visto también acá en Chile. Pues bien, se preparan nuevas alzas en lo que está esperando el mercado, al menos para estos dos bancos centrales de referencia, alzas que deberían bordear el medio punto porcentual de acuerdo a lo que plantean distintos análisis de mercado, y de esta manera entonces se espera, así lo plantean, insisto, versiones de analistas internacionales recogidos por medios a nivel global, que sea la gran subida, la última gran subida de las tasas de interés. Luego vendrían algunos ajustes, pero ya en el margen para el próximo año 2023, para tratar de ir aplacando entonces esta alza de precios y de esa manera poner fin a este ciclo que comenzó ya a comienzos de este año, fundamentalmente con mucha más fuerza cuando comenzó la guerra en Ucrania. La crisis energética fundamentalmente ha sido uno de los grandes factores que ha incidido en este aumento de precio, fundamentalmente en Europa, pero también en los Estados Unidos, donde ha habido un aumento del consumo también muy relevante en los últimos 18 meses. Bueno, lejos de estar controlada todavía la inflación, podría de todas maneras ir dando algunas señales de estar en un paraguas quizás más razonable de acuerdo a los objetivos que se plantean ambos bancos centrales. Hay 4 incrementos ya consecutivos que ha ido aplicando la Reserva Federal de Estados Unidos, 75 puntos base, llegando a este rango de 4,25 a 4,5%. Lo que se prevé es que venga una nueva alza cercana al medio punto, pero ya a partir del próximo año señales de que comenzará una suavización en esta política monetaria. Y por otro lado, lo que se espera es que el Banco Central Europeo lleve la tasa a un 2,5% después de 2 alzas consecutivas de 75 puntos base. 2 datos entonces para mirar con atención, porque además el dato de IPC en Estados Unidos de noviembre se va a conocer este mismo martes y también dará alguna señal de cómo va el curso de la inflación. Se espera un aumento anual de 7,3% en los precios, menor a lo que se había registrado en el mes de octubre.
Bien, son las 8:16. Momento de ir a una pausa. Al regreso vamos a estar analizando precisamente lo que ocurre con el precio del dólar. Ya les contábamos que ha ido subiendo, a la baja con fuerza en las últimas semanas. Cerró en su menor nivel desde mediados de junio. Vamos a indagar en las razones detrás de esto y cuánto podría durar esta tendencia en la entrevista de hoy. Pausa, volvemos. Estamos de vuelta, 8:20 aquí en Agenda Económica, 864 pesos. Ese fue el cierre de las transacciones respecto al precio del dólar la semana pasada, en una caída importante que se ha visto en las últimas semanas, un retroceso después de haber estado por sobre los 940 hace no mucho tiempo, a mediados de noviembre. Vamos a conversar de lo que está ocurriendo con el tipo de cambio en nuestro país. Estamos en contacto hasta ahora con Ángel Rubilar, analista senior de Libertex. Gracias por el contacto, Ángel. Hola, Sebastián, gracias por la invitación. Gracias por conversar con nosotros. Ángel, ha causado bastante impresión el descenso fuerte que hemos visto del precio del dólar. Como decíamos, ha habido una caída importante en las últimas semanas, cerró en 864. No veíamos estos números, además, desde mediados de junio aproximadamente. ¿Qué es lo que está incidiendo en particular en esta evolución del tipo de cambio en los últimos días? Así es, lo que nosotros creemos desde nuestro lado es que estamos viendo una especie de efecto dominó. El precio del petróleo no se vio reflejado inmediatamente en el IPC de Chile. Y también nuestro país se sumó a la tendencia mundial de 2 caídas consecutivas de lo que es la inflación. Si bien estamos en cifras que no se veían hace 3 y 4 décadas, generalmente, estamos teniendo cierto retroceso, lo que generó un ánimo de riesgo en las bolsas. Cuando los capitales empiezan a migrar ya a renta variable, vemos menos fortaleza del dólar índice. Tenemos una canasta básica que ha superado los 60.000 pesos por presión internacional. Hasta el 60% se compone por ella. Pero la acumulación de estos 2 meses seguidos ha hecho que ahora ya tengamos precios bajo los 900. Ajá. Pero ese debilitamiento, digamos, del dólar, ¿se ha visto solo acá en Chile o es una tendencia más amplia a nivel global, Ángel? No, ha sido a nivel global. De hecho, el precio del cobre tocó los 3.90 y ya había estado estancado dentro de los 3.25, 3.35. Hoy ya lo vemos, precio cercano a los 3.85, lo cual es un piso importante para volver a los $4. Eso también logró un impulso, debido a que el dólar no estaba tan fortalecido. Ajá. Eso significa, Ángel, a juicio de ustedes, la interpretación que hacen ustedes, que está cambiando, digamos, los vientos asociados a las decisiones de los inversionistas a nivel internacional. Dentro de lo que era el Fondo Monetario Internacional y los puntos de recesión para el próximo año se están atenuando. Se pensaba en una recesión más fuerte, pero esta baja de inflación está haciendo que se vea igual una recesión, pero no con la misma intensidad. Por tanto, están volviendo a nivel. Además que China está liberando sus medidas de COVID, lo cual hace especular que la demanda a nivel global puede retornar a nivel normal. Ajá. La demanda de commodities en particular. Así es. Están reabriendo fábricas que no trabajaban hace 2 años, que tenían cerradas exclusivamente por pandemia. Ángel, en ese sentido entonces, lo que estamos viendo con el tipo de cambio acá en Chile en particular, tiene un sustento que es más de fondo, no sería algo temporal o transitorio como hemos visto en otras ocasiones, porque el precio del dólar acá en Chile en otros momentos, en los últimos meses, había caído por debajo de los 900 pesos. Pero la pregunta es si es que esto podría transformarse en una tendencia quizás de más largo plazo. ¿Cómo lo ven ustedes? De momento lo vemos completamente bajista y más cercano a niveles de 8.48, 8.43 para las próximas semanas que retornando a nivel de 900. El único factor que pudiese incidir interno sería que la inflación nuestra se disparara. Si bien el último IPC un poquito mayor a lo esperado, la inflación acumulada que tenemos de los últimos 12 meses es 13,3%. Y el Banco Central tiene como meta dejarlo en 13% menos. O sea, no estamos tan lejos de lo que se espera. Sí, en ese sentido, Ángel, algunos factores respecto a cómo vaya a comportarse, por ejemplo, el Banco Central, en relación a la tasa de interés me refiero, que es uno de los factores que también podría incidir en el precio. ¿Ustedes creen que ya lo da por descontado el mercado? De momento está congelada el alza de tasa y no creo que vuelva a pasar por lo pronto. De momento la tarea del Banco Central está intervenir. Siento que la última intervención de la moneda fue bastante exitosa.
si bien estábamos en niveles bastante altos, sobre 9.50, 9.60, logró esa estabilidad que se necesita para el comercio y para un comercio más predecible. Así que no veo necesario una intervención de alza por lo pronto. Ajá. ¿Y qué va a pasar esta semana en función de lo que resuelva la Reserva Federal de Estados Unidos, por ejemplo, Ángel? Que también es otro dato que mueve la aguja, digamos. ¿Qué es lo que se espera respecto a la Reserva Federal y cómo eso podría incidir entonces en el tipo de cambio acá en Chile o en el precio del dólar a nivel global? Dependiendo de cómo esté el IPC del día de mañana, que ya se está esperando que sea bajo lo esperado, lo más probable es que la Reserva Federal suba solo 50 puntos. Esto es lo que ha hecho el ánimo de los mercados los últimos 2 meses sea más de riesgo, y se hayan dejado las alzas de 75 puntos más agresivas. Lo más probable en este momento es que continúe esa línea y que no haya una presión muy grande. Si bien podemos ver alguna recuperación del dólar, no es posible de momento, por nuestro análisis, que pase el 8.67, así que no vamos a ver niveles tan altos tampoco. Ajá. Ahora, eso proyectándolo de aquí a las próximas semanas, Ángel, pero ¿qué podríamos esperar para el 2023 respecto al tipo de cambio entonces, en función de los factores que tú ya has ido mencionando? Deberíamos esperar por lo menos un primer trimestre donde no debiésemos ver niveles de 9.40, 9.20. Deberíamos mantenernos máximo 8.80 por las condiciones actuales. Hay que esperar qué tan profunda sea la recesión del primer trimestre, pero no deberíamos ver precios superiores a ese nivel. Ajá. ¿Qué tan profunda sea la recesión acá en Chile, te refieres, no? Sí, en Chile. Ajá. De acuerdo a eso va a ir determinando también los tiempos de rebaja de la tasa de interés por parte del Banco Central, me imagino. Sí, en un principio se especulaba que podía ser en diciembre la primera rebaja de 25 puntos. Claro. Ahora se espera que más o menos a nivel de abril sea. Ajá. Así que es muy paso a paso, muy IPC tras IPC, cómo va a ir reaccionando el Banco Central. Sí. Ahora, la semana pasada veíamos un informe bien interesante de parte de Goldman Sachs que hace una proyección del precio del cobre de mediano a largo plazo, digamos, y donde asegura que podría llegar a nuevos niveles récords ya en los próximos años, ¿no? Hacia 2024, si no me equivoco. Hoy día veíamos también otro reporte del banco Julius Baer que plantea algo similar. ¿Cuánto va a ir incidiendo esa mirada de mediano y largo plazo del precio del cobre en lo que va a ocurrir con el tipo de cambio luego en los próximos meses entonces, Ángel? No, de hecho sería un pulso bastante bueno mantener el nivel del cobre sobre $4, 4.20. Ya es un nivel demasiado interesante, así que debiese sostener este dólar bajo 900. Ajá, bien, ratificando esta tendencia. Ángel, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias a ti, buen día. Gracias, Ángel, buen día. Bien, 8:27, estamos cerrando esta revisión de agenda económica. Muchas gracias por acompañarnos. Ya viene Noticias Express junto a Frese Soto.